segunda parte. Un análisis estructural. El siguiente esquema estructural, abstraído de los datos sobre los estados de realidad no ordinaria presentados en la parte anterior de este trabajo, se haya concebido como intento de revelar la cohesión interna y la fuerza lógica de las enseñanzas de Don Juan. La estructura, según la determino, se compone de 4 conceptos que son las unidades principales. 1. Hombre de conocimiento. 2. Un hombre de conocimiento tenía un aliado. 3. Un aliado tenía una regla. Y 4. La regla se corroboraba por consenso especial. Estas 4 unidades se componen a su vez de cierto número de ideas subsidiarias. Así, la estructura total comprende todos los conceptos significativos presentados hasta el momento en que interrumpí el aprendizaje. En un sentido, estas unidades representan niveles sucesivos de análisis, cada uno de los cuales modifica al precedente. Como esta estructura conceptual depende por entero del significado de todas sus unidades, la siguiente aclaración parece pertinente en este punto. A lo largo de todo este trabajo, el significado se ha transmitido según yo lo comprendí. Los conceptos componentes del conocimiento de Don Juan, tal como los he presentado aquí, no podían ser el duplicado exacto de lo que él mismo decía. Pese al esfuerzo que he hecho por interpretar dichos conceptos con la mayor fidelidad posible, su significado ha sido alterado por mis propios intentos de clasificarlos. La disposición de las 4 unidades principales de este esquema estructural es, sin embargo, una secuencia lógica, libre al parecer de la influencia de procedimientos clasificadores extrínsecos de mi propia cosecha. Pero, en lo que toca a las ideas componentes de cada unidad básica, ha sido imposible descartar mi influencia personal. En ciertos puntos, se necesitan elementos clasificadores extrínsecos para hacer comprensible el fenómeno. Y, si tal tarea iba a lograrse aquí, tenía que emprenderse zigzagueando entre los supuestos significados y el esquema clasificador del maestro, y los significados y recursos clasificadores del aprendiz. El orden operativo. La primera unidad. Hombre de conocimiento. En una etapa muy temprana de mi aprendizaje, Don Juan declaró que la meta de sus enseñanzas era enseñar cómo llegar a ser un hombre de conocimiento. Uso tal declaración como punto de partida. Es obvio que convertirse en hombre de conocimiento era una meta operatoria. Y no menos obvio que cada parte de las ordenadas enseñanzas de Don Juan iba destinada a cumplir ese propósito en una forma u otra. Mi presente línea de razonamiento es que, en dichas circunstancias, hombre de conocimiento, siendo una meta operatoria, debió de ser indispensable para explicar algún orden operativo. Entonces, resulta justificable deducir que, para comprender ese orden, hay que comprender su objetivo, hombre de conocimiento. Habiendo establecido, hombre de conocimiento, como la primera unidad estructural, pude disponer con seguridad los siguientes 7 conceptos como sus componentes adecuados. 1. Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de aprendizaje. 2. Un hombre de conocimiento poseía intención rígida. 3. Un hombre de conocimiento poseía claridad de mente. 4. Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de labor esforzada. 5. Un hombre de conocimiento era un guerrero. 6. Llegar a ser hombre de conocimiento era un proceso incesante. Y 7. Un hombre de conocimiento tenía un aliado. Estos 7 conceptos eran temas. Corrían a lo largo de las enseñanzas, determinando el carácter de todo el conocimiento de Don Juan. Por cuanto la meta operatoria de sus enseñanzas era producir un hombre de conocimiento, todo lo que enseñaba estaba imbuido de las características específicas de cada uno de los 7 temas. Juntos configuraban el concepto, hombre de conocimiento, como manera de comportarse, forma de conducta que era resultado final de un entrenamiento largo y azaroso. Hombre de conocimiento no era, sin embargo, una guía de conducta, sino un conjunto de principios que comprendía todas las circunstancias no ordinarias pertinentes al conocimiento impartido. Cada uno de los 7 temas estaba compuesto, a su vez, de varios otros conceptos que cubrían sus diferentes facetas.
Las aserciones de don Juan permitían suponer que un hombre de conocimiento podía ser un diablero, esto es, un brujo negro. Don Juan declaró que su maestro era diablero y que él también lo fue en el pasado, aunque había dejado de preocuparse por ciertos aspectos de la práctica de la brujería. Puesto que la meta de su enseñanza era mostrar cómo convertirse en hombre de conocimiento, y puesto que su conocimiento consistía en ser diablero, puede haber existido una conexión inherente entre hombre de conocimiento y diablero. Aunque don Juan nunca usaba ambos términos indistintamente, la probabilidad de que estuvieran conectados evocaba la posibilidad de que, hombre de conocimiento, con sus 7 temas y los conceptos correspondientes, cubriese, en teoría, todas las circunstancias que podrían haberse presentado en el curso de convertirse en diablero. Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de aprendizaje. El primer tema implicaba que aprender era la única forma posible de llegar a ser hombre de conocimiento, y eso por su parte llevaba implícito el acto de realizar un esfuerzo decidido por alcanzar un fin. Llegar a ser hombre de conocimiento era el resultado final de un proceso, no una adquisición inmediata a través de un acto de gracia o de dádivas otorgadas por poderes sobrenaturales. La probabilidad de aprender a convertirse en hombre de conocimiento garantizaba la existencia de un sistema para enseñarle a uno cómo lograrlo. El primer tema tenía 3 componentes. 1. No había requisitos declarados para llegar a ser hombre de conocimiento. 2. Había algunos requisitos encubiertos. 3. La decisión de quién podía aprender a ser hombre de conocimiento era tomada por un poder impersonal. Al parecer no había requisitos declarados que determinasen quién estaba, o quién no, calificado para aprender a convertirse en hombre de conocimiento. Idealmente, la tarea se hallaba abierta a todo el que desease emprenderla. Sin embargo, en la práctica, tal postura resultaba contradictoria con el hecho de que don Juan, como maestro, seleccionaba a sus aprendices. De hecho, cualquier maestro en tales circunstancias habría seleccionado a sus aprendices presentándoles algunos requisitos encubiertos. Nunca se formalizó la naturaleza específica de estos requisitos. Don Juan solo insinuaba que al observar a un presunto aprendiz había que tomar en cuenta ciertos indicios, los cuales supuestamente revelaban si el candidato poseía cierta disposición de carácter que don Juan llamaba intención rígida. Sin embargo, la decisión final en asuntos de quien podía llegar a ser hombre de conocimiento se dejaba a un poder impersonal que era conocido para don Juan pero se hallaba fuera del ámbito de su volición. Se acreditaba al poder impersonal el acto de señalar a la persona adecuada permitiéndole realizar una hazaña de naturaleza extraordinaria o creando un conjunto de circunstancias peculiares en torno a esa persona. Por tanto, no había nunca conflicto entre la ausencia de requisitos declarados y la existencia de requisitos no formulados, encubiertos. El hombre señalado de esa manera se convertía en el aprendiz. Don Juan lo llamaba el escogido. Pero ser escogido significaba más que ser un simple aprendiz. Un escogido, por el mero hecho de haber sido seleccionado por un poder, era ya considerado distinto de los hombres comunes. Se le consideraba ya recipiente de una mínima cantidad de poder, la cual supuestamente se acrecentaría con el aprendizaje. Pero el aprendizaje era un proceso de búsqueda interminable, y se esperaba que el poder responsable de la primera decisión, o un poder similar, tomara decisiones semejantes con respecto al asunto de si un escogido podía continuar aprendiendo o si había sido derrotado. Esas decisiones se manifestaban por medio de augurios que ocurrían en cualquier punto de las enseñanzas. En ese aspecto, cualesquiera circunstancias peculiares en torno a un aprendiz se consideraban augurios. Un hombre de conocimiento poseía intención rígida. La idea de que un hombre de conocimiento necesitaba intención rígida se refería al ejercicio de la volición. Poseer intención rígida significaba tener la voluntad de ejecutar un procedimiento necesario manteniéndose en todo momento, rígidamente, dentro de los límites del conocimiento que se impartía. Un hombre de conocimiento necesitaba voluntad estricta para soportar la cualidad obligatoria que todo acto poseía cuando se ejecutaba en el contexto de su conocimiento.
La cualidad obligatoria de todos los actos realizados en tal contexto, y el que fuesen inflexibles y predeterminados, era sin duda desagradable para cualquier hombre, razón por la que se buscaba un mínimo de intención rígida como único requisito encubierto necesario para cualquier presunto aprendiz. La intención rígida se componía de 1. Frugalidad, 2. Rectitud de juicio y 3. Carencia de libertad para innovar. Un hombre de conocimiento necesitaba frugalidad porque la mayoría de los actos obligatorios trataban con instancias o elementos que estaban fuera de los límites de la vida cotidiana ordinaria, o bien no eran habituales en la actividad ordinaria, y el hombre que debía actuar de acuerdo a ellos necesitaba un esfuerzo extraordinario cada vez que actuaba. Estaba implícito que uno solo podía ser capaz de tal esfuerzo extraordinario siendo parco en cualquier otra actividad que no tratara directamente con aquellas acciones predeterminadas. Como todos los actos eran obligatorios y estaban prefijados, un hombre de conocimiento necesitaba rectitud de juicio. Este concepto no implicaba sentido común, pero sí la capacidad de evaluar las circunstancias en torno a cualquier necesidad de actuar. Una guía para tal evaluación se proporcionaba juntando, como bases lógicas, todas las partes de las enseñanzas que estuvieran a disposición de uno en el momento dado en que cualquier acción debiera realizarse. Así, la guía cambiaba de continuo, conforme más partes se aprendían, pero siempre implicaba la convicción de que cualquier acto obligatorio que uno hubiese tenido que ejecutar era, de hecho, el más adecuado en las circunstancias. Siendo todos los actos preestablecidos y obligatorios, tener que llevarlos a cabo significaba falta de libertad para innovar. El sistema usado por don Juan para impartir conocimiento se hallaba tan bien establecido que no había posibilidad de alterarlo en forma alguna. Un hombre de conocimiento poseía claridad de mente. La claridad de mente era el tema que proporcionaba un sentido de dirección. El hecho de que todos los actos estuvieran predeterminados significaba que la orientación de uno dentro del conocimiento que se impartía estaba igualmente prefijada, en consecuencia, la claridad de mente aportaba solo un sentido de dirección. Reafirmaba continuamente la validez del curso emprendido, a través de las ideas componentes de 1. Libertad para buscar un camino, 2. Conocimiento del propósito específico y 3. Ser fluido. Se creía que uno tenía libertad para buscar un camino. Estar en libertad de elegir no era contradictorio de la carencia de libertad para innovar. Las dos ideas no estaban en oposición ni se inmiscuían mutuamente. La libertad de buscar un camino se refería a la de escoger entre diferentes posibilidades de acción igualmente efectivas y practicables. El criterio para elegir era la ventaja de una posibilidad sobre las otras, basándose en la propia preferencia. De hecho, la libertad de escoger un camino ofrecía un sentido de dirección por medio de la expresión de inclinaciones personales. También se creaba sentido de dirección mediante la idea de que había un propósito específico para cada acción realizada en el contexto del conocimiento que se impartía. Por tanto, un hombre de conocimiento necesitaba claridad de mente para hermanar sus propias razones específicas de actuar y el propósito específico de cada acción. El conocimiento del propósito específico de cada acción era la guía usada para juzgar las circunstancias en torno a cualquier necesidad de actuar. Otra faceta de la claridad de mente era la idea de que, para fortalecer la ejecución de sus acciones obligatorias, un hombre de conocimiento necesitaba reunir todos los recursos que las enseñanzas habían puesto a su disposición. Esta era la idea de ser fluido. Creaba un sentido de dirección dando a uno el sentimiento de ser maleable e inventivo. La calidad obligatoria de todos los actos habría infundido un sentido de rigidez o esterilidad de no ser por la idea de que un hombre de conocimiento necesita ser fluido. Llegar a ser un hombre de conocimiento era asunto de labor esforzada. Un hombre de conocimiento debía tener, o desarrollar en el curso de su preparación, una capacidad muy amplia para el esfuerzo. Don Juan afirmaba que convertirse en hombre de conocimiento era una cuestión de labor esforzada. Dicha labor denotaba su capacidad 1, para hacer un esfuerzo, 2, para lograr eficacia y 3, para enfrentar el desafío.
En el camino de un hombre de conocimiento, el drama era sin duda el punto sobresaliente, tomado en forma aislada. Se requería un tipo especial de esfuerzo para reaccionar a circunstancias que pidieran explotación dramática, es decir, un hombre de conocimiento necesitaba esfuerzo dramático. Tomando como ejemplo la conducta de Don Juan, a primera vista habría podido parecer que el esfuerzo dramático era solo su propia preferencia idiosincrásica por el histrionismo. Pero su esfuerzo dramático siempre era mucho más que actuación, era más bien un profundo estado de fe. A través del esfuerzo dramático, Don Juan daba la peculiar característica de definitivos a todos los actos que ejecutaba. Así, en consecuencia, sus actos se ubicaban en un escenario donde la muerte era uno de los protagonistas principales. Estaba implícito que la muerte era una posibilidad real en el curso del aprendizaje, a causa de la naturaleza inherentemente peligrosa de los elementos que un hombre de conocimiento manejaba. Entonces, resultaba lógico que el esfuerzo dramático, creado por la convicción de que la muerte era un actor ubicuo, fuese mucho más que histrionismo. El esfuerzo se vinculaba no solo con el drama, sino también con la necesidad de eficacia. El esfuerzo tenía que ser efectivo, debía poseer la cualidad de estar canalizado en forma adecuada, de ser conveniente. La idea de la muerte amenazante creaba, no solo el drama necesario para el hincapié general, sino también la convicción de que, si el esfuerzo de uno no cumplía el requisito de ser eficaz, sobrevendría el aniquilamiento. El esfuerzo también se vinculaba a la idea del desafío, es decir, al acto de probar y comprobar que uno era capaz de realizar un acto adecuado dentro de los rigurosos límites del conocimiento que se impartía. Un hombre de conocimiento era un guerrero. La existencia de un hombre de conocimiento era una lucha incesante, y la idea de ser un guerrero, viviendo una vida de guerrero, le proporcionaba a uno los medios para alcanzar estabilidad emotiva. La idea de un hombre en guerra comprendía 4 conceptos. 1. Un hombre de conocimiento debía tener respeto. 2. Debía tener miedo. 3. Debía estar bien despierto. 4. Debía confiar en sí mismo. Por tanto, ser guerrero era una forma de autodisciplina que subrayaba el logro individual, y sin embargo era una postura en la cual los intereses personales se reducían a un mínimo, pues en la mayoría de los casos el interés personal resultaba incompatible con el rigor necesario para ejecutar cualquier acto obligatorio prefijado. En su papel de guerrero, un hombre de conocimiento estaba obligado a sostener una actitud de miramiento deferente hacia los elementos con que trataba. Debía imbuir de profundo respeto todo lo relacionado con su conocimiento, a fin de colocarlo en una perspectiva apropiada. Tener respeto equivalía a haber evaluado los propios recursos insignificantes al encarar lo desconocido. Si uno permanecía dentro de tal marco de pensamiento, la idea de respeto se extendía, lógicamente, para incluirlo a uno mismo, pues uno era igual de desconocido que lo desconocido en sí. El ejercicio de tan temperante sentimiento de respeto transformaba el aprendizaje de este conocimiento específico, que de otro modo habría podido parecer absurdo, en una alternativa muy racional. Otro requerimiento de la vida de guerrero era el de experimentar y evaluar cuidadosamente la sensación del miedo. El ideal planteaba que, pese al miedo, uno debía seguir el curso de las propias acciones. Se suponía que el miedo se conquistaba y que, en determinado punto en la vida de un hombre de conocimiento, quedaba derrotado verdaderamente, pero antes había que ser consciente de tener miedo y evaluar con propiedad esa sensación. Don Juan afirmaba que solo enfrentándose al miedo podría uno conquistarlo. Como guerrero, un hombre de conocimiento también necesitaba estar bien despierto. Un hombre en guerra debía hallarse alerta para tener conocimiento de la mayoría de los factores pertinentes a los 2 aspectos obligados de la conciencia: 1. Conciencia de intención y 2. Conciencia del flujo esperado. La conciencia de intención era el acto de tener conocimiento de los factores implícitos en la relación entre el propósito específico de cualquier acto obligatorio y el propósito específico de uno mismo al actuar. Como todos los actos obligatorios tenían un propósito definido,
un hombre de conocimiento debía estar bien despierto, es decir, necesitaba ser capaz en todo momento de hermanar el propósito definido de cada acto obligatorio con la razón definida en la que él pensaba para desear actuar. Al estar consciente de aquella relación, un hombre de conocimiento podía asimismo percibir racionalmente lo que se creía el flujo esperado. Lo que he llamado aquí, conciencia del flujo esperado, se refería a la certeza de que uno era capaz de percibir en todo momento las importantes variables involucradas en la relación entre el propósito específico de cada acto y el motivo específico de uno mismo para actuar. Se suponía que, estando consciente del flujo esperado, uno advertiría los cambios más sutiles. Esa deliberada conciencia de los cambios explicaba el reconocimiento y la interpretación de augurios y de otros hechos fuera de lo ordinario. El último aspecto de la idea de la conducta de un guerrero era la necesidad de confiar en sí mismo, es decir, la seguridad de que el propósito específico del acto que uno pudiera haber elegido realizar era el único camino plausible para las propias razones específicas de actuar. Sin confianza en sí mismo, uno habría sido incapaz de cumplir uno de los aspectos más importantes de las enseñanzas, la capacidad de reclamar el conocimiento como poder. Llegar a ser hombre de conocimiento era un proceso incesante. Ser hombre de conocimiento no era una condición que involucrase permanencia. Nunca había la certeza de que, llevando a cabo los pasos predeterminados del conocimiento que se impartía, uno se convertiría en hombre de conocimiento. Así, convertirse en hombre de conocimiento era una tarea que no podía lograrse verdaderamente, más bien se trataba de un proceso incesante que comprendía uno. La idea de que uno debía renovar la empresa de llegar a ser hombre de conocimiento, 2. La idea de la propia impermanencia, y 3. La idea de que uno debía seguir el camino con corazón. La renovación constante de la empresa de llegar a ser hombre de conocimiento estaba expresada en el tema de los 4 enemigos simbólicos hallados en el camino del aprendizaje, el miedo, la claridad, el poder y la vejez. Renovar la empresa significaba ganar y conservar el dominio de sí. Un verdadero hombre de conocimiento debía batallar contra cada uno de los 4 enemigos, en sucesión, hasta el último instante de su vida, para seguir participando activamente en hacerse hombre de conocimiento. Sin embargo, pese a la auténtica renovación de la empresa, las probabilidades se hallaban inevitablemente en contra del hombre, éste sucumbiría ante su último enemigo simbólico. Tal era la idea de impermanencia. Compensando el valor negativo de la propia impermanencia había la idea de que uno debía seguir el camino con corazón. El camino con corazón era un modo metafórico de aseverar que, pese a ser impermanente, uno debía seguir adelante y tenía que ser capaz de hallar satisfacción y cumplimiento personal en el acto de escoger la alternativa más tratable e identificarse por entero con ella. Don Juan sintetizaba la exposición razonada de todo su conocimiento en la metáfora de que lo importante para él era hallar un camino con corazón y luego recorrer todo su largo, con lo cual quería decir que la identificación con la alternativa reductible era suficiente para él. El viaje en sí mismo bastaba, cualquier esperanza de alcanzar una posición permanente se hallaba fuera de los límites de su conocimiento.